Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos a esta 11ª edición ya de este Meetup, en donde la idea, bueno, para los que la primera vez que se suman es contarles un poco algunas experiencias o abrirles la puerta de nuestra cocina para contarle algunas iniciativas en las que estamos trabajando o contar algunas experiencias. Bueno, al margen de contar algunas cuestiones, para no repetir algunas cuestiones cuantitativas de la compañía, que solamente ya algunas conocen o ya los han visto en otros meetup, así ponerles un poco el contexto más cualitativo, que esto es lo que les comentaba de lo cualitativo, de lo cuantitativo. Lo que no aparece acá y tratamos de repetir en cada uno de estos encuentros es el proceso de evolución que está teniendo la compañía. Es una compañía más, no solamente centrada en el cliente, sino también buscando más salir de la generación de productos, irá más al concepto de servicios, ¿no? Lo que implica también pasar por todo un proceso de transformación digital, que va de la mano también, como hemos comentado en otros meetup, hacia, como decíamos, la digitalización y la datalización. Y bueno, así como lo hemos compartido con ustedes en otras oportunidades, conceptos de metodologías y tecnologías, como fue en su momento IoT, adopción a la nube, y analítica avanzada. Hoy un poco lo que nos convoca es contarles un poco un marco conceptual sobre, como dice un poco decía el título, de Machine Learning, ¿no? Que es una tecnología, una disciplina también que está en constante evolución y bueno, como compañía hacia la que estamos yendo, acompañamos también esa evolución. Así que no les hago perder más tiempo, los dejo ahora con Mariela y con Alberto. Ahora ellos se van a presentar. Nada, disfrútenlo. Gracias de nuevo por interesarse, por sumarse. Y recuerden esperar a ir pensando las preguntas y ir sumándolas ahí a la sección que tiene a la derecha de preguntas y respuestas, que al final de la charla con los chicos se las iremos respondiendo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Mariela, te dejo la posta. Gracias, Diego. Gracias por la presentación. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Let's Meet Telecom. Me presento, yo soy Mariela Fiorenzo y trabajo dentro de la gerencia de STEM en la Dirección de Tecnología y Arquitectura de Redes y Servicios. STEM, para quienes no saben, viene de las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Y hoy, bueno, junto con Alberto vamos a hacer esta presentación sobre esta mezcla, ¿no?, que hay entre esto mágico y qué es lo que hay detrás, que es el Machine Learning. Y como nos decía recién Diego, ¿no?, el camino hacia donde nosotros estamos yendo como compañía respecto a la transformación digital y también a ser una compañía centrada en el cliente, ¿no? ¿Qué es para nosotros ser una compañía centrada en el cliente? Es tener como principal estrategia de negocio la calidad de experiencia de cada uno de nuestros clientes, de cada uno de nuestros usuarios. Es decir, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en brindar una experiencia cada vez más satisfactoria para cada uno de nuestros clientes. Y eso se hace a partir de estudiar al cliente, a partir de tener su comportamiento detallado y poder realizar ajustes tanto en los servicios que tienen como en los servicios y productos que estemos pensando para el futuro. Entonces, ¿cómo hacemos dentro de áreas técnicas como son STEM o tecnología de servicios, donde trabaja Alberto, para contribuir con esta estrategia de negocio? Lo hacemos aplicando tecnologías que no son para nada nuevas, como las que vamos a ver hoy, sino que son tecnologías que han logrado tener ahora su auge, dado que ahora se puede tener mucha capacidad para obtener datos, almacenar y procesarlos. Esto es fundamental para los algoritmos tan potentes que requieren tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning o el deep learning.
A veces estas terminologías se terminan mezclando un poco, entonces para tener un poco de claridad se me ocurrieron estos diagramas de Venn, como veíamos en la escuela primaria hace tiempo. El Deep Learning es un subconjunto, es una técnica del Machine Learning, y el Machine Learning es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Y qué son cada una de estas tecnologías o cada una de estas definiciones? La inteligencia artificial es el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana. El Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial que brinda a las máquinas la capacidad de aprender automáticamente y mejorar a través de la experiencia, pero sin haber sido programado explícitamente. Y el Deep Learning, que es un subconjunto del Machine Learning, procesa información por capas, donde el resultado o la salida de una capa se convierte en la entrada para la siguiente. Para quienes están ya más familiarizados con estos temas, acá juegan un papel súper importante, es un ejemplo súper conocido, el de las redes neuronales, que en un ratito más adelante vamos a ver algún tipo de aplicación. Si nos concentramos particularmente en Machine Learning o en el aprendizaje automático, cualquier algoritmo que nosotros querramos ejecutar va a tener que seguir una cierta cantidad de pasos, va a tener que seguir un proceso. Algunos pueden diferir, pero estos 5 son 5 pasos fundamentales. Uno, que es el de obtener los datos. Como recién decíamos, hoy tenemos una gran capacidad para obtener datos. Casi todo lo que hacemos deja alguna huella, y estos son datos que son muy útiles para quienes nosotros, por ejemplo, en compañías como Telecom, necesitamos trabajar con esas huellas que van dejando para mejorar los servicios y diseñarlos cada vez más en particular y más personalizados para cada uno de los clientes. Ahora, todos los datos no sirven así tal cual como están. Requieren de un proceso de limpieza y de manipulación que, aunque no lo crean, se lleva un porcentaje importante de todo este proceso, un 60 o un 70% del tiempo hay que dedicarlo a limpiar los datos. Hay una frase muy del nicho para los que ya laburan en esto o para los que leen, les gusta, que dice: basura entra, basura sale. Entonces, si los datos yo no los limpio, si yo no los manipulo, no los entiendo y no sé cómo trabajarlos, probablemente cualquier modelo, por más sofisticado que sea, no me va a dar un resultado óptimo porque el input que yo ya le di a los modelos no lo es. Una vez que pasé este proceso, entonces con esos datos entreno y valido los modelos. Los modelos son esos algoritmos que algunos ya conocemos, algunos ahora los vamos a ver. Y el último paso, no menos importante, es el de mejorar el modelo. Es el de ir improvisándolo continuamente hasta que llega un momento en el que tenemos el modelo óptimo. Eso se hace generando datasets más grandes, conjuntos de datos más grandes o bueno, con mayor nivel de detalle, y también ajustando los parámetros típicos que tiene cualquier modelo de Machine Learning. Las principales categorías en las que podemos agrupar los algoritmos de Machine Learning son 3: el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado tiene como característica que los datos vienen etiquetados. Tengo fotos de perros, sé que son perros. Tengo fotos de gatos, sé que son gatos. Para poner un ejemplo. Este tipo de datos etiquetados a nosotros nos van a permitir, a través de los algoritmos de esta categoría, hacer clasificaciones, regresiones, pronósticos. Ahora, no siempre esos datos van a venir etiquetados. Hay datos que los vamos a tener que tratar de otra forma, que es mediante el aprendizaje no supervisado. ¿Qué pasa con esos datos que no tienen etiquetas? Los algoritmos de esta categoría logran encontrar patrones y estructuras ocultas que nos van a permitir, por ejemplo, detectar anomalías, o también hacer segmentaciones, agrupaciones, o lo que habitualmente llamamos clústeres. Y después tenemos la categoría de aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo se basa en procesos de decisión a través de un sistema de recompensa. Es decir, hay un agente que va aprendiendo cómo actuar en cada situación, tomando decisiones, de manera que al final la recompensa a la que llega es la mayor. Ahora, veamos ahora ejemplos
de la vida cotidiana, de nuestro día a día, en donde está involucrada la inteligencia artificial y que a veces pensamos que hay magia atrás de todo eso. Por ejemplo, los sistemas de recomendaciones. Los sistemas de recomendaciones están presentes en muchos servicios. En los que nosotros tal vez más los notamos es en servicios de streaming, como por ejemplo la plataforma de Flow, o por ejemplo Netflix, o en sistemas también de tiendas online, en donde de repente yo entro y veo que me recomiendan cosas que justamente se están ajustando a mis necesidades o a mis deseos. ¿Esto cómo se hace? Se hace de varias formas, aplicando filtros, se llaman, en donde lo que se hace es primero capturar el comportamiento de un cliente, por ejemplo, el comportamiento de un cliente en el pasado, y en base a eso recomendar a futuro ítems, contenidos, en el caso de una plataforma de streaming, series, películas, que tengan que ver con esos gustos que yo tuve en el pasado. También se puede hacer un filtro en donde en realidad yo lo que tengo son segmentos de usuarios que tienen características similares, que tienen preferencias similares, y entonces les voy recomendando ítems en función de los gustos y preferencias de todos los que forman parte de ese segmento. Y también, por supuesto, se pueden hacer recomendaciones por popularidad. Para verlo con un ejemplo sencillo, en el caso de los filtros basados en contenidos, es este que yo les nombraba, algo que en el pasado, acá lo hacemos bien drástico, en el 2019 vimos Indiana Jones, en el 2020 entonces me sugieren un género similar, algo dentro de ese género, por ejemplo, Tomb Raider. En el de filtros colaborativos, en donde yo tengo segmentos de usuarios con características similares, por ejemplo, puede pasar que un usuario haya visto Indiana Jones, Rambo y Duro de Matar, y otro usuario Indiana Jones, Rambo y Terminator. Entonces, como tienen en común contenidos y hasta incluso características, ¿no?, de los contenidos similares, voy a ofrecerles, voy a recomendarles a cada uno el otro contenido que todavía no vio y que el otro sí. Así es más o menos como trabajan los algoritmos de Machine Learning en función de recomendar ítems en la plataforma que estemos utilizando. Vayamos a otro caso, el de reconocimiento facial o reconocimiento de emociones. En este caso, el reconocimiento facial o de emociones puede tener muchos fines. Puede tener un fin tecnológico de investigar el cómo este tipo de soluciones pueden facilitarnos la vida. Hoy, por ejemplo, con el COVID, con la cuarentena, este tipo de sistemas se están empleando mucho más, por ejemplo, para validar nuestra persona en ciertos sistemas. Tal vez ya les pasó, por ejemplo, está el caso, por ejemplo, de la página de la FIP. Cuando este año tuvimos que cambiar las claves fiscales, nos pidieron hacer un reconocimiento facial de varios planos para ver que realmente se trataba de nosotros, para crear una cuenta, para realizar un pago. Ahora, muchos de estas plataformas nos piden validar con nuestro rostro porque tienen base de conocimiento y entonces detectar que somos nosotros. Sitios con información sensible sobre nuestra persona. Y también se pueden detectar emociones. Si complejizamos estos algoritmos, imagínense que en un futuro podríamos tener en una vidriera de un shopping, por ejemplo, que venden ciertos productos, podríamos identificar el rostro, hacia dónde tiene dirigida la mirada, qué producto es el que le interesa, y reconociendo además rango etario, género y la emoción que ese producto le produce, entender un poco cuál es el mercado con el que yo me tengo que mover, o qué tipo de productos le interesa a un segmento de la población y a otro. Este tipo de algoritmos lo que hace es, a través de muchas librerías que hay sobre visión de computador, es detectar un rostro, extraer las características principales, ojos, nariz, cejas, boca, si tienen algún tipo de expresión, para el caso de las emociones, vectorizar esos datos, y después buscar dentro de la base de datos, por ejemplo, a quién corresponde, si es que podrían llegar a detectar quiénes somos nosotros, o qué emoción, por ejemplo, se le puede estar despertando a esa persona en función de si está haciendo una sonrisa, si tiene una cara de sorpresa, etc. En el caso del reconocimiento de emociones, ya el algoritmo es un poco más sofisticado, se basa también en el de reconocimiento facial,
pero el entrenamiento es más exhaustivo porque hay que entrenar al modelo con muchas imágenes que expresen miedo, que expresen alegría, que expresen tristeza, etc. Nuestro querido Pac-Man. Este es un Pac-Man que está siendo jugado por un agente de aprendizaje por refuerzo. Como yo les había comentado al principio cuando veíamos las tres categorías principales del Machine Learning, el aprendizaje por refuerzo es un área de la inteligencia artificial que está centrada en descubrir qué acciones ir tomando para maximizar una noción de recompensa. En este caso, la noción de recompensa es poder terminar el laberinto sin haber muerto, digamos, el Pac-Man, sin haber sido comido por los fantasmas y sumando el mayor score posible. Entonces, este agente lo que tiene que aprender es los espacios que tiene que recorrer, en donde choca y en donde no. Tiene que aprender que el puntito gordito ayuda a primero sumar puntos y aparte a comer los fantasmitas, que son los que a mí me quieren venir a matar, y que además también me van a hacer sumar mayor puntaje. Los juegos, en términos de aprendizaje por refuerzo, se suelen utilizar como para probar el desempeño de este tipo de sistemas, para luego poder aplicarlos a situaciones de la vida real. El Pac-Man es un juego que podría llegar a resultar un poco sencillo. Entonces, esto ha ido evolucionando y estos agentes se fueron luego entrenando con juegos como por ejemplo el AlphaStar, que son juegos de estrategia, en donde acá podemos ver AlphaStar es el agente y Liquid Mana es el campeón de AlphaStar y logran ganarle, ¿no? O sea, ya conocemos la historia de, bueno, para el que no, la historia de Kasparov, el jugador de ajedrez que logra ser vencido por la computadora, una foto que se agarra a la cabeza que es histórica. Entonces, este tipo de juegos, como el AlphaStar, que aprendió a jugar solo, primero fue entrenado por un algoritmo de aprendizaje supervisado, acuérdense que ese es el que tiene los datos etiquetados. De esa forma aprendió las estrategias para ganar el juego. Y después, mediante el aprendizaje por refuerzo, jugando contra sí mismo, fue aprendiendo las mejores jugadas para transformarse en un invencible, ¿no? En poder vencer al campeón mundial de AlphaStar. Ahora, dijimos que esto se hace como para poner a prueba algo que luego se va a llevar a la vida cotidiana. Un ejemplo sencillo y que tal vez muchos tengamos en casa o los que no, tenemos muchas ganas de tenerlo en casa, es la aspiradora inteligente. La aspiradora inteligente se basa también en este tipo de sistemas, en donde a través de sus sensores va recogiendo datos de, por ejemplo, los recovecos que tiene la casa, el plano de la casa, y de esa manera va aprendiendo de qué forma moverse para golpearse lo menos posible y cumpliendo su objetivo, que es levantar el polvo, limpiar el polvo. Y vamos con un ejemplo más de la vida cotidiana, que es el deepfake. Deepfake es un acrónimo formado del inglés, donde fake es falsificación y deep viene por deep learning, de aprendizaje profundo, que es una técnica de la inteligencia artificial que lo que permite es editar videos e imágenes falsas de personas reales utilizando algoritmos de aprendizaje no supervisado. Seguramente todos habremos jugado con algunas apps en donde en esas apps lo que podíamos hacer, por ejemplo, era, si somos mujeres, transformarnos en hombres, los hombres en mujeres, hacernos más viejos, más jóvenes, jugar con muchas características. Hay otras que hasta incluyen los videos, en el caso de que podemos ponernos dentro del video de alguna cantante, por ejemplo. Y hay un caso, yo no soy muy fanática de Star Wars, pero con esta tecnología se logró caracterizar a la princesa Leia en una de las últimas películas. Perdonen mi ignorancia el nombre de la película porque no soy fan. Murió la actriz y lograron reproducir su imagen dentro de la película gracias a este tipo de tecnología. Ahora, ¿para qué se utiliza el Machine Learning dentro de Telecom? Lo utilizamos para tomar decisiones informadas. Lejos de estas aplicaciones que estuvimos comentando recién, realmente hay un campo muy propicio para aplicarlo dentro de una empresa de servicios como la nuestra. Este es un caso en el que se lo utilizó para medir la calidad de los videos, pero teniendo en cuenta la percepción humana. Siempre hubo métricas que permitían calcular la calidad de un video, tipo fórmulas matemáticas, modelos matemáticos,
en donde a partir de la lectura de un video se arrojaba un valor. Pero con el tiempo, esos valores dejaron de ser representativos de cómo realmente el humano lo percibía. Hoy en día, con este tipo de técnicas, con los algoritmos que provee el Machine Learning y con la cantidad de datos que podemos almacenar, podemos realizar métricas, podemos calcular métricas mucho más potentes, en donde, además de esas métricas duras, podemos adicionarle la opinión de los usuarios. Con todo eso metido en la licuadora, podemos aplicar tanto redes neuronales como un algoritmo que se llama Support Vector Machine y derivar en la métrica llamada BQM-BFD o BIMAF, que es la que vamos a ver ahora, que es una métrica originada por Netflix. Netflix en el 2016 originó esta métrica, la creó basándose en sus contenidos y en sus propias bases de datos, y la dejó abierta a la comunidad a través de un GitHub y dejando también abierta a la comunidad sus papers y sus investigaciones. Esos espacios son muy interesantes porque a nosotros nos permiten tomar esos contenidos, usarlos para nuestros fines y también colaborar devolviendo un poco a esa comunidad nuestra propia experiencia, nuestro propio uso e ir optimizándola cada vez más. Ahora, esa opinión de los usuarios, ¿cómo la obtenemos? La vamos a obtener a través de un experimento en el cual, al yo tener mis videos, lo que hago es degradar su calidad con resoluciones más bajas. Supongámonos que estamos pensando en contenidos HD, 1080p. Entonces los voy degradando en resoluciones más bajas o bitrate más bajos y luego le pido a un conjunto de usuarios no expertos en el área de video que vea el video original y el video distorsionado y que luego puntúe sobre ese segundo video. La puntuación es una puntuación entre malo y excelente. Después eso uno lo rescala a valores numéricos entre 0 y 100. Para eso tienen que estar todos sentados a cierta distancia del televisor, el televisor tiene ciertas características, el ambiente, etcétera. Hay todo un conjunto de reglas y de estándares que seguir para hacer este tipo de focus groups. Entonces después, con esta valoración más las métricas duras que tenemos, logramos tener una métrica unificada que conserve lo duro de las métricas de video y lo blando de la percepción humana. ¿Cómo lo tomamos nosotros? Tomamos varios videos de nuestra plataforma de Flow con diferentes características, por ejemplo, fuego, agua, acción, primeros planos, documentales, animaciones. ¿Por qué esto? Porque no es lo mismo bajarle la resolución a un dibujito animado que a una escena que tiene mucha acción, que tiene mucho movimiento. Entonces hay que tomar una gran variedad, un gran set de videos, hacerle varias distorsiones, en nuestro caso jugamos con resoluciones entre 240p y 1080p, y luego generamos algunos focus groups en donde tomamos las mediciones de cómo vieron ese segundo video distorsionado. Entonces, luego, con el modelo ya preentrenado por Netflix, lo alimentamos con nuestro set de datos y logramos tener una métrica más basada en nuestros contenidos y en las resoluciones que podría llegar a tomar nuestra plataforma. Y acá, como de ejemplo, esto en una pantalla más grande, 1080p, se vería muchísimo mejor, pero tenemos un caso en el que tenemos justamente una imagen con fuego, con humo, hay un cartel ahí con palabras, lo señalizamos para que vean bien por dónde apuntar la mirada. La imagen de la izquierda es la imagen original en 1080p, vemos que tiene un valor de BIMAF de casi 100, que es el valor máximo, el valor que representa lo excelente, y en la imagen de la derecha lo bajamos a la peor resolución, que es la de 240p, y ahí podemos ver justamente que las letras del cartel prácticamente son indistinguibles, que la imagen del fuego pierde muchísima nitidez, y si queremos seguir andando en detalles, los cascos de los bomberos también pierden brillo, pierden mucha nitidez. Y el valor de BIMAF que obtenemos es de 35 o 36, que es un valor situado entre malo y regular. Con lo cual, con esta métrica comprobamos, esto obviamente se hace con muchas comprobaciones y con muchas pasadas de los algoritmos, que realmente refleja la percepción humana esta métrica. Ahora, volvamos otra vez al día a día, fuera de lo que hacemos dentro de nuestros equipos, y me olvidé de nombrarles dos casos de la inteligencia artificial en nuestro día a día importantísimos. Los asistentes personales, Bixby, Siri, Alexa.
y los chatbots, que muchas veces nos salvan cuando entramos a una página y tenemos que hacer alguna pregunta, tenemos que llamar a un 0800, entonces vamos al chatbot primero y vemos si podemos evacuar más rápido esa pregunta, y ahí están para ayudarnos. Pero sobre estos temas nos va a contar mucho más Alberto, así que ahora voy a tratar de que parezca magia, no sé si lo voy a lograr, pero le voy a hacer un pase. Albert, ¿estás ahí? Acá estoy. Ahí voy a empezar a compartir. Voy a correr esto. Bueno, yo de lo que voy a hablar es de procesadores de lenguaje natural. Básicamente hay dos campos. Está el campo del entendimiento del lenguaje y el campo de la generación del lenguaje. Lo que tiene que ver con entendimiento es que una máquina pueda comprender de alguna manera lo que está diciendo la persona, el humano, con su lenguaje naturalmente. Y en el campo de la generación es poder generar mensajes de respuesta que justamente puedan ser entendidos por una persona. Justamente estos sistemas tienen el desafío de poder interpretar estas ambigüedades que tiene el lenguaje humano. Hay dos tipos de ambigüedades, lo que tiene que ver con las frases y con las palabras. En particular, cómo hacen estos sistemas para poder entender cuál es el significado de esas frases y palabras es ordenarlos de forma de su sentido contextual, dónde están ubicadas. Acá voy a dar un ejemplo, cómo ordenan esto en un espacio vectorial. Un espacio vectorial es como una habitación donde cada palabra, según su sentido contextual, se va ordenando en ese lugar de la ubicación de la habitación según ese sentido. Por ejemplo, acá, en este espacio en 3 dimensiones, se ordenaron las palabras como piano, junto con violín, con cello, que son instrumentos, y también con otras palabras que tienen, digamos, un sentido contextual correspondiente, como concierto, orquesta, sinfonía. Esa es la manera en que estos sistemas logran clasificar las palabras y entender su significado. Estos sistemas, ¿cómo se implementan dentro de servicios para poder hacer llegar, digamos, al cliente esa interfase de lenguaje natural? Tenemos del lado izquierdo el usuario, que puede interactuar con el sistema por medio de texto o voz, son dos formas de ingresar lenguaje. En el medio tenemos el procesador de lenguaje, y del otro lado, a la salida de este procesador de lenguaje, tenemos los servicios con los cuales queremos que interactúe el usuario. Por ejemplo, el usuario, en el caso de un Smart Home, que puede tener distintos dispositivos que puede controlar con la voz, lo que hace es, dice el mensaje, por ejemplo, quiero encender la luz, o quiero encender el ventilador. Ese mensaje de voz se convierte a texto, y el procesador de NLU, de entendimiento del lenguaje, lo que hace es extraer dos principales parámetros de ese mensaje. Uno es la intención de ese mensaje. En el caso de encender, es justamente switchar el dispositivo en on o en off. Esa es la intención, encender y apagar. El otro término importante es la entidad, que es justamente el dispositivo que queremos encender y apagar, el ventilador o la luz. O sea, tenemos un mensaje con la misma intención, pero puede variar el objetivo con el cual se quiere accionar esa intención. Entonces extraemos dos parámetros, entidad o intención intención y entidad. Intención es la intención del mensaje y la entidad es a qué queremos accionar. Esa entidad de intención dispara un workflow. Ese workflow lo que hace es interactuar con los sistemas del servicio de IoT para poder hacer encender o apagar ese ventilador o esa lámpara en la casa del cliente que dio la orden por medio de la voz. Digamos que ahí la interacción con el usuario es más que evidente, ¿no? Porque el usuario dio una orden hablada, y el resultado lo tiene instantáneamente cuando se enciende o se apaga el dispositivo que pidió encender o apagar. Pero puede haber otras órdenes que tienen que ver más con servicios, por ejemplo, de saber cuál es la temperatura en ese momento. Entonces, en ese momento el sistema va a interactuar contra un servicio de clima. Y a la hora de dar la respuesta
puede ser o hablada, o escrita, o puede ser gráfica, dependiendo de cómo esté implementado ese sistema de respuesta. En el caso de la respuesta hablada o escrita, lo que se usa son generadores de lenguaje. Los generadores de lenguaje justamente generan esa respuesta aprovechando las técnicas de Machine Learning. Esa es una forma de generar respuestas. Después hay otra que voy a mostrar más adelante. Para dar un concepto general de Machine Learning hay dos clases de funcionalidades que tiene Machine Learning. Por un lado es clasificar, que eso sirve para lo que es el entendimiento, clasificar las frases en intenciones y entidades. Y otro de las grandes funcionalidades que tiene Machine Learning es la inferencia estadística. Inferir distintas cosas en función de datos que se le entregaron. En el caso de la generación de lenguaje, lo que hace es inferir qué palabra tiene que ir después de otra palabra. De esa forma se genera lenguaje. Y otro input importante, aparte del mensaje, que puede estar escrito o con voz, es justamente la información contextual. ¿Dónde está dado ese mensaje? Cuando yo daba el ejemplo de el IoT, que el usuario dice prender o apagar la luz, un smart speaker cuando se coloca en una habitación del hogar, lo que se hace es hacer un setup y decir, bueno, este smart speaker va a estar ubicado en el comedor. Entonces el usuario cuando dice encender o apagar la luz, como el smart speaker en su setup ya tiene indicado en qué habitación está, no hace falta decir encender la luz del comedor o apagar la luz de la cocina, porque al saber dónde está ubicado, esa información contextual se aprovecha y se evita al usuario tener que dar mucho más detalles. Otra información contextual, por ejemplo, en el caso de asistentes, en el caso de mapas o GPS, es cuando el usuario quiere ubicar una calle, dice, quiero ubicar la calle, no sé, Avenida Rivadavia, y lo que esperamos de parte del asistente es la respuesta respecto a la calle que está más cerca del lugar donde yo estoy, ¿no? Si no doy mucho detalle. No que me dé la calle que está ubicada, no sé, en otro país, que tenga el mismo nombre. Lo que se aprovecha ahí es la geoposición o la geolocalización del smartphone que está usando el usuario como información contextual. A la hora de dar la respuesta se aprovecha esa información para hacer la respuesta más precisa. Después hay cuestiones que tienen que ver con que sabemos quién es el usuario, o sea, de esa manera se pueden saber sus gustos y poder dar respuestas acordes a ese contexto. Y después tenemos información contextual que está dada por el mismo hilo de conversación que genera un contexto. Por ejemplo, si yo digo, quiero una de anchoas, es muy probable que cualquier humano me entienda que estoy pidiendo una pizza. En el caso de los sistemas de lenguaje natural, depende de dónde estén implementados, va a entender cuál es el contexto. Si está implementado dentro de un sistema que recibe órdenes de una pizzería, es muy probable que entienda esa frase. Esa información contextual es útil. Si no, bueno, si es un sistema más generalista, va a tener que entender cómo venía el hilo de la conversación para poder dar una respuesta precisa. ¿Y qué pasa? Ahí, como en los humanos, existe la frustración también en estos sistemas, ¿no? A veces no entienden, y cuando no entienden, esas palabras o esas frases que no entendieron se clasifican en un clúster que se llama fallback. El fallback es todo lo que no entendió, se clasifica en esa posición y eso tiene varias utilidades. Por un lado hay que ver cómo manejamos ese fallback, ¿no? Cuando ocurre, ¿qué hacemos con el asistente o con ese procesador de lenguaje natural? ¿Cómo debería responder dependiendo de dónde esté implementado? Si es un procesador de lenguaje natural que está en un ámbito donde se puede dar una respuesta graciosa y generar un tipo de personalidad, se puede dar justamente ese tipo de respuesta. Pero tal vez, si es un procesador de lenguaje que está ubicado en un sector de atención al cliente y no se puede dar respuesta, tal vez lo más conveniente es que lo releve un operador humano y poder de esa manera procesar el resultado que busca el cliente. Y otra utilidad que tiene el fallback tiene que ver con el training. El training hay dos tipos. Uno es previo a la salida a producción de estos sistemas, se entrenan, se generan grupos de beta testers que van haciendo pruebas y se va ajustando el machine learning que hay detrás de esto. Y una vez que se cree que está listo, se considera que está lo suficientemente ajustado, se saca a producción. Y en producción justamente estas
frases que entraron en el fallback se estudian para ver si, dos cosas. Una es si hubo respuestas que deberíamos haber dado, o que el sistema debería haber dado y no las dio, poder corregirlo para que responda correctamente. Y la otra forma de uso de este fallback es detectar, por ejemplo, si hay consultas de los clientes que no las teníamos contempladas dentro del sistema, pero que las podríamos aprovechar y entender que el cliente necesita respuesta y entra dentro del ámbito donde está ubicado este procesador de lenguaje y entonces agregarlas. Con respecto a la generación de lenguaje, yo les decía que los sistemas generan lenguaje, hay sistemas de Machine Learning que generan lenguaje, pero también hay sistemas un poco más arcaicos y no tantos porque se usan hasta hace muy poco, de hecho se siguen usando, que son sistemas que lo que hacen es dar respuestas con el mismo sentido, con ciertas variaciones, de forma aleatoria. De esa manera se genera una respuesta un poco más natural y no repetitiva de parte del sistema. Si el usuario preguntó por temperatura, hay 3 respuestas o 3 formas de responder, y lo que se hace es agregarle el parámetro que quiere el usuario, ¿no? Saber la temperatura. Es una forma de generar lenguaje, es una simulación de generación de lenguaje porque en realidad hay 3 respuestas guionadas. Pero ya no hace mucho empezaron a aparecer sistemas que generan realmente lenguaje, y hay una métrica que se utiliza para justamente que un interlocutor humano pueda evaluar a ese sistema a la hora de interactuar con él, y esa métrica se llama SSA, y básicamente son interacciones con el procesador de lenguaje de 8 idas y vueltas, y al final de esa conversación se le pregunta a la persona si la conversación tuvo sentido y si fue precisa. En función de la valoración que le pone, se generan este tipo de respuestas, ¿no? de evaluaciones. Y, por ejemplo, una persona que no sabía que del otro lado había un humano ha llegado a calificar con niveles de SSA de un 86% al humano que estaba del otro lado. Luego tenemos sistemas como Mina, que es un chatbot de Google, que fue calificado con 79%. O sea que cada vez se van acercando más los chatbots o estos sistemas de generación de lenguaje a lo que pueda hacer un humano. Y una particularidad que se encontró a la hora de entrenar estos sistemas de procesamiento y de generación de lenguaje es que hay dentro de los parámetros que se utilizan a la hora de entrenamiento un parámetro que se llama perplejidad, que es un parámetro estadístico. Y se encontró que este parámetro estadístico está muy ligado a este nivel de evaluación que hacen los humanos, pero con la diferencia que este parámetro sirve para hacer la evaluación en forma automática. No necesitamos depender de humanos para que vayan calificando el sistema y ir reentrenándolo. Esto genera una ventaja a la hora de entrenar estos sistemas porque justamente al no requerir de operadores humanos, las interacciones al ser automáticas para mejorar las respuestas son mucho más rápidas y en algunos casos puede ser eficiente. Y bueno, todo esto es teoría hasta ahora. Hay digamos, las grandes compañías los grandes laboratorios que están investigando todo este sistema de inteligencia artificial, lo que hacen están dentro de una corriente que dicen democraticemos la inteligencia artificial porque de esa manera logramos que todo el mundo pueda acceder y que no quede en manos solamente de grupos, digamos, privilegiados. Y en esas corrientes están, por ejemplo, OpenAI, que es de Elon Musk, una fundación que genera inteligencia artificial. Y después tenemos, por ejemplo, también los laboratorios de Facebook, que también generan modelos de Machine Learning y los ponen a disposición del público para que los usen, ¿no? Público desde el punto de vista del usuario que lo quiere usar, hasta también programadores que puedan utilizar APIs que puedan conectarse contra esos modelos de inteligencia artificial. En particular, Facebook publicó una receta para poder armar un chatbot. Esta receta requiere básicamente 2 cosas. Una es el modelo ya entrenado de Machine Learning para poder generar lenguaje y entendimiento del lenguaje. Ellos publicaron 3 distintos niveles de complejidad de modelos.
esa complejidad se mide por la cantidad de parámetros que tiene. Mientras más parámetros, más complejo es el modelo y más real resulta a la hora de interactuar con él. Para dar una idea rápida de lo que es complejidad de un modelo de Machine Learning, en el caso de una red neuronal, como la que había nombrado Mariela hace un rato, las capas entre neuronas tienen conexiones. Cada neurona se conecta con la neurona de la capa siguiente, con todas las neuronas. Esas interconexiones generan parámetros, y esa cantidad de parámetros habla de la complejidad de esta arquitectura o esta red neuronal. En particular, bueno, el bot que vamos a probar tiene 9.400 millones de parámetros, para dar una idea de la complejidad del sistema. Tenemos el modelo hasta ahora. Eso lo pone a disposición Facebook. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos hardware, poder de cómputo. En una computadora de un gamer encontramos un procesador que tiene mucho poder de cómputo, que es el procesador gráfico. El procesador gráfico de una máquina de un gamer, este es un procesador estándar de hoy que puede llegar a tener un gamer, tiene 6 GB de memoria y vale aproximadamente $350. ¿Qué procesadores necesitamos para poder correr este chatbot de este modelo que propone Facebook? Necesitamos 2 placas de estas que tienen 32 GB y valen $8.000 cada una. O sea que estamos complicados para poder hacer la prueba. Pero aprovechando herramientas en la nube como Colab son unos blocs de notas de Jupyter que permiten correr programas hechos en Python, y también tienen detrás el hardware necesario para nuestro bot. Justamente tienen este procesador, el Tesla P100, así que bueno, aprovechando esto, lo que hice fue descargar del repositorio de GitHub las librerías necesarias para poder correr este modelo que publicó Facebook. Acá muestro un poquito de la cocina, cómo lo fui haciendo. Esto es todo público, esto pueden entrar a esta herramienta Colab, pueden correr estas instrucciones, bajar de los repositorios las librerías. Acá lo que estoy haciendo es descargué del repositorio las librerías necesarias para correr este modelo. Una vez descargadas las librerías, voy a buscar el link al modelo de Machine Learning de procesamiento de lenguaje natural a la página de Facebook. Acá elegí el de 90 millones de parámetros, digamos el más simple. Y una vez que lo pongo a correr, bueno, acá una de las cosas que hice fue, en el link hay una parte que dice Save. Si uno quita esa palabra, lo que hace es utilizar el modelo que no está filtrado. ¿Por qué hay modelos filtrados? Porque de esa manera se evitan lenguajes ofensivos. Una vez que instalamos el modelo, va a aparecer un cuadro de texto en el cual ya uno va a poder empezar a interactuar. Esto va a pasar ahora en un ratito. Ahí se está instalando el modelo. Y bueno, ahí empieza la interacción. Me explico un poco de cuál sería la personalidad del bot del otro lado. Bueno, ahí le dije hola y bueno, ahí me respondió. En la respuesta me muestra 4 respuestas que podría haber elegido, que no son generadas con un guión, son generadas por la red neuronal. Y le pone una calificación para de esas 4 elegir cuál me va a dar. Esto es parte de la cocina interna que uno, si quiere, con un parámetro puede mostrarla, cómo funciona. Y bueno, yo acá extraje, porque las respuestas son en inglés, y aparte, bueno, para hacerlo un poco más, digamos, gracioso, porque justo extraje una parte donde tuve una interacción con el bot que me pareció bastante singular. Yo en un momento, para probarlo, le dije, usted no es humano. Me dice, no lo soy un robot. He sido programado para decir que soy humano. ¿Qué tipo de robot es usted?, le pregunto. Soy un androide, puedo hacer cualquier cosa que un humano pueda hacer, pero no tengo alma. Me habló de alma, dije, aprovecho y le pregunto por esto, ¿qué es un alma? Un alma es la esencia de una persona, es lo que hace una persona a quienes son. Entonces, para seguir desafiándolo, le digo, yo no tengo una. Lamento escuchar eso. ¿Usted cree en la reencarnación? En eso es en lo que yo creo, me dice. Yo creo que he perdido mi alma en la última reencarnación, le digo. Eso es lamentable. ¿Alguna vez has estado en un psíquico? Pueden ayudarte a encontrar tu alma. Y bueno, le digo que nunca había estado en un psíquico, me dice, bueno, es una buena idea contactar a alguno, estoy seguro que podrán ayudarte. A este nivel de conversación se puede llegar con un bot con esta complejidad de parámetros que les comentaba. ¿Cuáles son los desafíos, ¿no?, que hay detrás de esto? Cuando se genera el lenguaje,
estos procesadores lo que hacen es alimentarse de corpus de textos que por lo general están en Internet. Y Internet tiene mucho lenguaje ofensivo. Ha pasado el caso de Microsoft, que liberó un chatbot que lo puso en Twitter, y la gente empezó a interactuar con él, lo llevó al campo ofensivo y empezó a dar respuestas que llegaron al punto del antisemitismo. Así que en 2 horas, duró 2 horas solamente, Microsoft lo tuvo que bajar. Y bueno, justamente con este tema del lenguaje ofensivo se han generado papers y propuestas para poder evitarlo y poder lograr que se filtren dentro de lo que es el entrenamiento de estos sistemas. Acá hay un link para un paper que habla de ese tipo de trabajos. Básicamente lo que se hace es poner un breaker, que es una persona que va a tratar de llevar siempre al bot al lenguaje ofensivo, donde se detecta que hay una respuesta de ese tipo, se limpia esa respuesta y se vuelve a reentrenar, y se vuelve a hacer un nuevo round con otro breaker. Es un modelo propuesto para poder solucionar este tema. Bueno, y acá, Marie, te dejo vos con la frase. Bueno, una gran frase que bueno, queríamos compartir con ustedes y que tiene mucho que ver justamente con este track. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Y esto es un poco lo que nos está pasando con la inteligencia artificial y con el machine learning, en donde es tan avanzado que termina pareciendo que es magia. Y se la debemos a Arthur Clarke y la queríamos compartir con ustedes. Bueno, muy bueno, chicos. Muy interesante. Bueno, ahora sí viene la magia. Va a tener que hacer magia para poder responder todo lo que apareció. Hay unas cuantas preguntas. Ahí, bueno, elijan ustedes cómo van respondiendo. Acá tengo una. Para el trabajo con redes neuronales, ¿están usando GPUs o TPUs? En caso afirmativo, si en Telecom hemos comprado procesadores con la tecnología o están usando infraestructura en la nube. Es un mix. Depende de la implementación que se quiera hacer y, digamos, todo esto tiene que ver con qué tan rápido querés salir con algo, ¿no? A veces conviene utilizar infraestructura en la nube, a veces conviene utilizar infraestructura propia, depende del tipo de proyecto y bueno, justamente puede haber cualquiera de las posibilidades. En nuestro caso estamos armando un laboratorio, justamente esperamos para el año que viene poder tener ahí un poco más de potencial. A veces, bueno, se empieza trabajando con algunos prototipos, algo un poco más chico, y ya después cuando uno lo quiere escalar, sí, ya tiene que apuntar a tener un labo armado, así que esos son los próximos pasos a seguir. Bien. Empecé otra, ¿qué tipo de perfiles son los adecuados para trabajar tanto en STEM como en TDS? Bueno, si querés empiezo yo, Albert, después nos contás de tecnologías de servicios. En STEM, como les contaba, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, tenemos perfiles mixtos. En mi caso yo soy matemática, con un posgrado en minería de datos, pero también hay estadísticos, hay ingenieros, tenemos economistas, así que lo que tienen estas disciplinas es que tal vez tu formación de grado, si bien suele tener una base más por ahí en lo que son las ciencias exactas o más duras como ingeniería, también hay otros perfiles que luego son como muy adaptables, ¿no?, a todo lo que es ciencia de datos. Hoy en día hay mucho por estudiar, hay mucho que se puede hacer y no necesariamente uno tiene que tener un perfil duro para poder estudiar esto, ¿no? Y por ahí pertenecer a un área como la nuestra. En nuestro caso hay un mix y eso también hace muy interesante porque hay diferentes vistas sobre lo mismo y eso enriquece mucho el trabajo en equipo. Bueno, y yo puedo contar lo que es tecnología de servicios. El área nuestra está muy vinculada con lo que tiene que ver con las áreas de marketing y o sea, es la parte de, digamos, de lo que tiene que ver con ingeniería, pero que se contacta con las áreas que generan ideas en la compañía y quieren lanzar productos a los clientes. Lo que hacemos es evaluar esas nuevas tecnologías que pueden incorporarse para generar esos servicios y de alguna manera hacer el primer filtro para que después si esa idea que surgió desde el área de producto o marketing es implementable. Si es implementable se baja al resto de las áreas. Eso es a grandes rasgos. Después lo que tiene que ver con los perfiles,
En particular, bueno, yo soy ingeniero en electrónica, he venido luego a querer estudiar muchas cosas de informática porque tiene mucho que ver la electrónica, hay mucho de informática, pero por ahí es un poco más dura, va a nivel de máquinas y demás, pero tuve la posibilidad de hacer un posgrado en el cual pude ver cuestiones de Machine Learning, un posgrado que tenía que ver con tecnología de la información, y es algo que siempre me apasionó, lograr que las máquinas puedan lograr hacer cosas cercanas al humano. Así que bueno, me interesé en estudiar esto, en particular la parte del lenguaje, del procesamiento del lenguaje, pero en el área hay desde ya ingenieros en electrónica, ingenieros en informática, gente que está estudiando cualquiera de esas carreras, y creo que un poco lo que se busca del perfil es tener esa interfaz humana, que por ahí a nivel de ingeniería uno no la tiene muy desarrollada, pero está bueno el área porque permite eso, ¿no? Permite estar con las ciencias duras y al mismo tiempo interactuar con áreas que por ahí traen ideas y bueno, son comunicaciones un poco más blandas, no son tan tecnológicas. Bien. Acá hay otra, ¿cómo utiliza Telecom los datos de los clientes? Así que le respondo yo. Este tema lo habíamos tocado cuando en la mitad de hacia una compañía data driven. A ver, muchos de los ejemplos que ponen los chicos tienen más que ver con un marco conceptual. Y en Telecom sí usamos los datos de nuestros clientes, pero básicamente para poder mejorar la experiencia a los clientes, y siempre de una manera, como nosotros llamamos, de manera agregada y en busca de insight, ¿no? ¿Qué es agregada? Es hablar de grupos de clientes y no individualizar, y de una manera también anónima, ¿no? Hay un primer paso que es anonimizar toda la información de los clientes, después agregarla por grupos, ¿no? En función a la experiencia que se quiere modificar, y por último, con datos agregados, encontrar ese insight que nos dice desde generar un nuevo producto hasta modificar alguna experiencia dentro de lo que es el servicio completo del cliente. Así es como es el tratamiento que les damos a los datos. ¿Alguna pregunta bien de película? Siempre se teme que la inteligencia artificial y machine learning vengan a reemplazar al trabajo humano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les parece? Bueno, nosotros estamos trabajando bastante con esos temas que surgen un montón, ¿no? Cuando se da una charla de inteligencia artificial, siempre surge todo esto, ¿no? Bueno, automatizan todo tanto que después ya no vamos a ser necesarias las personas, ¿no? Y hay algunos conceptos que van más allá de lo que es inteligencia artificial y que se renombró un poco, ¿no? Porque justamente inspira como este temor, que es el concepto de inteligencia aumentada, en donde de lo que se trata es justamente de la colaboración, ¿no? Humano-máquina, se dice así. Los seres humanos nunca vamos a dejar de ser necesarios. Sí, lo que se logra con estas tecnologías es poder automatizar procesos o tareas manuales que son muy pesadas y que realmente llevan muchísimo tiempo, a veces ejecutarlas por una persona, y que realmente no es un tiempo tan productivo, ¿no? Entonces, este tipo justamente de algoritmos o de la automatización permitiría que justamente el experto dedique más tiempo a hacer una tarea que la máquina sí no puede realizar, y dejar esa tarea que no es tan rica ya para uno, que la desarrolle una máquina. La decisión final siempre es de la persona, y de hecho el entrenamiento del algoritmo lo hace una persona, ¿no? No hay una máquina que se encienda sola y que entienda el problema y lo resuelva y termine decidiendo. La intervención humana está siempre ahí, en el principio, en el durante y en el después. Seguramente con el tiempo vamos a necesitar ir capacitándonos cada vez más en este tipo de tecnologías, porque en algún momento van a llegar y se van a plantar con todo en casi todos los ámbitos en los que estemos trabajando, y sí sería interesante que nosotros podamos participar de esos desarrollos. Entonces, creo que la capacitación en este tipo de tecnologías va a ser necesaria de todas formas, pero el reemplazo del ser humano creo que no, eso es algo que nunca va a terminar sucediendo.
Ok, Alberto, ¿alguna opinión o vamos a la próxima? Digo que estos sistemas están creados por el humano, o sea que no nos asustemos. Si el humano pudo crear esto, probablemente esté siempre por encima de estos sistemas. Exacto, sí, coincido. Creo que viene más a agregar que a reemplazar. Exacto. Bueno, esperen que se van agregando y se me van... Albert, prendete la cámara, así te vemos. Se ve que se apagó en algún momento del corte. ¿Qué aplicaciones de inteligencia artificial o machine learning imaginan como ganadoras después de la pandemia? No sabía que había una competencia, pero bueno. Yo creo que no sé si es ganadora hoy, pero probablemente en el corto o mediano plazo es justamente el tema de evitar tocar superficies, ¿no? Por ahí este tema del procesamiento del lenguaje natural va a permitir interactuar con sistemas a nivel de no tener contacto, poder hablar, evitar tocar una pantalla o tocar una botonera. Digamos, ahí veo una posibilidad, ¿no? Una beta para estos sistemas. Probablemente hay muchas más, ¿no? El Machine Learning abarca un montón de temas, pero bueno, ahí veo una. No sé vos, Mario, si... Y yo creo que todo lo que tiene que ver ahora con lo que facilite la permanencia en el hogar y el entretenimiento en el hogar, ¿no? La verdad es que ojalá termine lo antes posible la pandemia, pero no sabemos esto cuánto va a durar y seguramente el home office se instale también en la vida cotidiana. Entonces creo que todo lo que tienda a facilitarnos a nosotros el trabajo, bueno, en estas plataformas, por ejemplo, para hacer las reuniones, ¿no? Virtuales, cada día van desarrollando cosas nuevas, ¿no? Para facilitar un montón de cosas que tal vez no sean las que nos imaginamos ni siquiera el año pasado. Es como que el COVID vino y nos modificó la agenda de todo, pero también todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, todo lo que tenga que ver con los servicios de streaming, de gaming, creo que todo lo que se pueda aplicar de Machine Learning dentro también de lo que es entretenimiento, hoy se lleva, ¿no? Como sus moneditas de oro. Y seguramente todas las plataformas estas para mí esto es un golazo, es una apreciación personal, no tener que ir más a pagar una factura, que esas cosas ya pasaban, ¿no? No tener que ir más a pagar, pagás una factura con tu teléfono, con el QR, con el código de barra, cuando vas al supermercado pagás con el celu, todo ese tipo de cosas creo que a nosotros nos facilitan un montón la vida y hace esto, ¿no? Que vos además nos comentabas de tocamos menos cosas todavía con nuestras manos. Creo que esas son las plataformas que hoy están sirviendo, bueno, muchísimo para superar este pasar, digamos. No, sí, Diego, ¿cuál es tu opinión? Volviendo, pensaba específicamente con esto de la pandemia, hay mucho que creció y mucho que apareció, ¿no? Hay todo el advenimiento de la telemedicina, no sé cuántos todavía tuvieron relación, espero que ninguno, porque alguna consulta médica detrás, pero venía con un ritmo de crecimiento muy, muy bajo la telemedicina y la pandemia lo empujó y hay muchísimo de inteligencia artificial detrás, ¿no? De lectores de temperatura. De hecho, ahora me hiciste acordar, había leído en una oportunidad, en China se habían liberado los modelos de Machine Learning para poder identificar en las radiografías o en las imágenes de pulmones manchas características del COVID. Eso fue una aplicación, por ejemplo, que surgió a partir de la pandemia. Exacto. Bueno, y una pregunta un poco relacionada con esto último que hablamos, si estas tecnologías y aplicaciones las pensamos usar en IoT, obviamente la respuesta es sí. Después, bueno, como muchas respuestas es el depende, ¿no? IoT es un abanico muy grande de posibilidades. Bueno, la telemedicina es un ejemplo de IoT, por eso lo relacioné. Así que sí, a medida que evolucionemos nuestro negocio de IoT, va de la mano un montón de oportunidades para aplicar Machine Learning, inteligencia artificial, detrás de esas aplicaciones. ¿Qué más?
Acá, a nivel, acá ayúdenme con las siglas, a nivel ASR, Automatic Speech Recognition, ¿tuvieron mejores experiencias con Nuance o con la suite de Google? Esa para vos, Albert. Sí, es básicamente el sistema que convierte la voz a texto y bueno, esos son datos por ahí un poco, ¿cómo decirlo? ¿No? Son relaciones que tenemos con los proveedores, no sabría decirse exactamente si es mejor o peor uno del otro. Sí puedo decir, por ejemplo, que Google tiene como un corpus o un entrenamiento a nivel... Igual acá estamos hablando de ASR y no de NLU. El ASR en particular no hay diferencia, son muy buenos los dos. A nivel texto, conversión de voz a texto, son muy buenos. Lo que sí nota uno a veces es en el NLU que uno está más preparado para algo más abarcativo, más generalista, como con Google me ha pasado, y por ahí el otro está abocado más a servicios específicos. Funcionan muy bien, pero por ahí uno funciona más, mucho mejor en un servicio específico y el otro a nivel más general. Bien, una más, si quiere académica. ¿Qué cursos recomiendan para comenzar a estudiar estos conceptos que vimos hoy? Y cursos hay un montón. No sé, Mario, vos ahí te vi con ganas de hablar. Sí, porque aparte creo que es una pregunta que ya había también surgido en algún momento. A ver, hoy en día todo lo online obviamente está sumamente facilitado. Hay muchos cursos dentro de plataformas como Coursera, Udemy, Platzi. Hay algunos que están orientados por ahí a estudiar más en profundidad el Machine Learning desde la matemática, donde por ahí hay, bueno, mucha fórmula matemática, donde se explica en realidad el por qué funciona, por qué se aplica, cómo, no sé, los parámetros, cómo tunearlos como para que el algoritmo cada vez sea mejor. Y se mete muy en lo profundo. En ese caso, en Coursera hay un curso que es como un deber, ¿no? Para los que estamos en esto, que es el de el profesor NG, se llama NG, que es uno de los fundadores, de hecho, de Coursera. Es un curso de la Universidad de Stanford, que es de Introducción al Machine Learning. Si entran y lo buscan, lo van a encontrar porque es uno de los más valorados de todos. Hasta creo que es gratuito ese, no hay que pagarlo ni al principio ni al final del curso. Es un curso súper interesante donde además uno realiza una práctica, ¿no? No es solamente ver los videos o leer el contenido, sino que uno también ejerce la práctica. Y después por ahí, para los que ya quieran ir a la programación directa, hoy en día lo que más se está utilizando para todo lo que es Machine Learning es, el lenguaje de Python en particular. También está R, TensorFlow, hay mucho más, pero bueno, Python es como lo que hoy está un poco a la cabeza, está liderando, y hay muchísimos cursos de introducción al Machine Learning con Python. Entonces, los temas están abordados tal vez con menos profundidad matemática y yendo más hacia el estudio de las librerías y de los algoritmos y de cómo ir ejecutándolos. Y después, si alguno se está planteando estudiar una carrera, bueno, la UBA ahora lanzó una carrera de ciencia de datos, finalmente se logró dar ese paso. Calculo que ya a partir del año que viene se debe poder estudiar, no sé, modo presencial online, no sé cómo, creo que ya estará abierta la inscripción. Pero bueno, después hay muchísimas diplomaturas, pero para el que quiere por ahí empezar y ver si esto le interesa, creo que plataformas como Coursera ayudan mucho a ir metiéndonos. Uh-huh. Sí, yo ya vengo... también, pero ahí sí, no sé si tenés alguno para recomendar particular. No, en particular digo que justamente con el tema de lo que es Machine Learning o por ahí en el caso particular de procesadores de lenguaje, hay como capas, ¿no? Uno puede utilizar distintas herramientas que algunas tienen un nivel de abstracción muy alto, entonces tal vez uno necesita profundizar tanto en los cálculos que hay detrás de todo esto. Y si uno sí ya quiere empezar a profundizar, bueno, por ahí hace falta una base, un poco de álgebra, todo lo que tiene con cálculos vectoriales y un poco de estadística, ¿no? Obviamente cualquier carrera de ingeniería da ese tipo de herramientas y luego, bueno, uno puede hacer un curso en particular ya con esas herramientas. Pero todo depende del nivel al cual uno quiera acceder, ¿no? Y profundizar sobre el tema. Sí, tal cual. Aparte, bueno, creo que ya lo vimos viendo, es bastante amplio, ¿no? Todo el end-to-end, con lo cual también mucho depende de el background con el que uno viene, ¿no? No solamente a dónde quiere llegar, sino de dónde viene,
para ir a encontrar ese curso que le complemente la parte que le falta. Y una recomendación es jugar mientras aprendes. Creo que la forma de poder... Hay hoy posibilidad de usar herramientas, sistemas que están en la nube, como el que mostraba hoy, justamente un sistema que por ahí es carísimo tenerlo en casa, pero uno lo puede aprovechar y poder jugar con eso para ir aprendiendo. Ahí de hecho nos preguntaban si se podía compartir el script de Colab que mostraste. No sé si se puede ir dentro del chat, después vemos cómo hacerlo. Sí, pero lo que hago es compartir el link. De hecho, dentro de ese paper que propone Facebook están los links para poder hacer esa receta y poder hacer funcionar el bot. Bien, vamos con la última, muy pedagógica la presentación. Se está realizando un encuentro internacional de Industria 4.0. Telecom está preparando productos y servicios para ese tipo de tecnologías. No sé, ahí se está realizando un encuentro internacional de... No sé cuál es el encuentro, no sé si ustedes chicos conocen... No, la verdad que no estoy al tanto. ¿Están al tanto de ese encuentro? No, yo tampoco, pero bueno. Vamos a investigar y si bueno, si le suma a la compañía o si le suma al encuentro, sí, solemos participar. Bueno, un poco esta iniciativa que estamos haciendo tiene que ver con eso. Es como nuestro propio encuentro, ¿no? Con fines parecidos. Ahí Cristina nos dice que nos va a enviar un link del encuentro para que estemos al tanto. Gracias. Porque están también los chats, claro. Están viendo los chats, perdón, sí, me llegan acá los globitos y voy leyendo. Bueno, es el tercer encuentro entre universidades de ingeniería y empresas. No estaba al tanto. Bien, bueno, gracias. Bueno, chicos, bueno, gracias a ustedes primero por sumarse a aportar. Y bueno, gracias también a los que están del otro lado. No sé ni quiénes son ni cuántos son. Esta modalidad virtual no lo permite. Pero nada, gracias por interesarse. Unos parroquiales, recuerden participar y responderles la encuesta que nos suma para ir mejorando los próximos eventos. Y bueno, después síganos ahí en nuestras redes para estar al tanto de los nuevos meetups. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Chao, muchas gracias.